Aquí estamos por tu bienestar. Aquí estamos para hacerlo todo por ti. Tu salud es la razón que nos hace vibrar. No hay esfuerzo que por ti no podamos cumplir. San Vicente Fundación. Nuevamente muy buenos días. Este es el nombre de la charla. Incluso pues lo subtitulé como el evento más sobrecogedor de la naturaleza. Vamos a intentar saber el por qué. Mi nombre, como ya lo dijeron anteriormente, Alejandro Osorio, soy miembro de la Sociedad Antioqueña de Astronomía desde hace aproximadamente 3 años. Soy un gomoso de la astronomía, me gusta bastante, me apasiona bastante y tengo esta afición desde hace más o menos 30 años. No soy tan viejito pues tampoco, pero 30 años aproximadamente. Dentro de la charla, pueden interrumpir en cualquier momento para hacer cualquier pregunta, pero dentro de esta charla van a ir apareciendo un top de lo que son catalogados como los eclipses más importantes que han sucedido en la historia. Entonces vamos a empezar con estos dos, en el top 10, que sucedieron antes de la era cristiana, y tienen la particularidad y son importantes por una razón. Este primero, ocurrido en el 2137 a.C., es el primer eclipse que está registrado en la historia, y esa es su importancia. Obviamente antes de eso ocurrieron más eclipses, pero este es el primero que se tiene un registro como tal. Y este segundo, que también está en el top 10, es el que se denomina el eclipse de Tales de Mileto, y es el primer eclipse que se tiene una predicción de que iba a suceder. Entonces cuenta la leyenda incluso que durante ese eclipse estaba ocurriendo una guerra entre los medos y los lidios, y apenas oscureció a mitad del día, la guerra paró. Tiene esa particularidad. Esta es una definición personal de lo que es un eclipse, ¿sí? No es la definición técnica, pero es lo que en mi consideración más se acerca a lo que es un eclipse solar. Entonces es un evento astronómico que la luna cubre, ya sea totalmente o parcialmente, la cara del sol, visto desde nuestro punto de vista en la Tierra. Esta es toda la información que usted necesitaría saber sobre un eclipse, ¿sí? Entonces, esta diapositiva no es para que se vayan, sino que el que no quiera más información está autorizado pues a irse. No se vayan, por favor, ¿sí? Estoy de acuerdo que con esto, si vinimos a esta charla, no es suficiente. Y no es suficiente porque no puede haber algo más aburrido que una observación astronómica, si uno solo va a mirar con los ojos. Uno ir a ver estrellitas en la noche, eso se ve igual con un telescopio, con binoculares, con lo que sea, se ve exactamente igual, un puntico luminoso. Aquí también, pues uno ir viendo que cada vez el sol se va disminuyendo, la intensidad, la muesquita, la mordedura que hay en el sol es cada vez más grande hasta llegar al máximo, y eso aguantárselo 1 o 2 horas, muy aburrido. Si usted está en plan de conquista, no vaya a esto sin seguir con la información que vamos a dar. Si se queda y tiene toda esa información, ese día cae. Listo. Muy bien. ¿Qué nos convoca? Y es que la comunidad astronómica en los últimos meses, incluso en el último año, se ha visto abrumada con información sobre el evento que va a ocurrir el próximo 21 de agosto. Toda la revista especializada, incluso las no especializadas, hablan de este evento, y que se ha denominado el eclipse americano, o generalmente como el gran eclipse americano. Y no es por el ego que pueda tener Donald Trump desde que se subió, sino que tiene una justificación muy clara, y es que solo en Estados Unidos, en esta franja que llamamos la franja de totalidad, es que se va a poder ver el cielo oscurecer completamente. En ninguna otra parte del mundo se va a ver la totalidad. En nuestro país, en todo el país, se va a ver en forma parcial. ¿Ok? ¿Por qué tanta importancia y por qué no ha convocado tanto esto, la comunidad astronómica? Porque
promete ser el evento astronómico más observado, más fotografiado de toda la historia de la humanidad. Alrededor de 12 millones de personas viven en esta franja, ¿sí? Y alrededor de 220 millones de personas están a menos de un día de camino de esa zona. Entonces, también hay publicaciones, han salido artículos, algunos catastróficos, hay algunos incluso titulado que este día podría ser lo más parecido a una catástrofe zombie. No porque vayan a haber personas comiéndose unas a las otras, sino porque el caos que puede haber en ese día, no solo en congestión vehicular, sino si los hoteles, los restaurantes no están lo suficientemente preparados, el subir de 12 millones a 220 millones, no hay papel higiénico suficiente en ese momento, ¿sí? Entonces, puede ser lo más parecido a una catástrofe zombie, así hay un artículo titulado. Si nos metiéramos al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, tendríamos varias definiciones de lo que es un eclipse. Y nos vamos a quedar con esta que está en verde y muchas otras cosas que suceden en el sistema solar y por fuera del sistema solar cumplen con esta definición y ya vamos a ver el porqué. Eclipse top número 9, año 418 después de Cristo. Tiene registrado que durante ese eclipse fue la primera vez que se descubrió un cometa y esa es la importancia que tiene. Muy bien, para hablar de los eclipses uno necesariamente tendría que hablar de tres cuerpos del sistema solar: el Sol, la Luna y la Tierra. No hay suficiente tiempo para hablar de los tres, no vamos a hablar de la Tierra. Del Sol solo vamos a hablar dos cositas, pero sí les recomiendo una conferencia que se llama Viviendo con una estrella, que no la dicta pues mi esposa, a pesar del título, sino que la dicta el profesor Jorge Iván Zuluaga, astrónomo de la Universidad de Antioquia. Se consigue en internet en la página de astronomía de la universidad. Una muy buena conferencia sobre lo que es ese monstruo que tenemos acompañándonos todos los días y que nos ilumina y que nos da la vida. ¿Qué vamos a hablar del Sol? Algo muy sencillo. Y nos podemos hacer una pregunta inicial. ¿Qué es más grande? No en el tamaño total, sino en el tamaño aparente como nosotros lo vemos desde nuestro punto de vista en la Tierra. ¿La Luna o el Sol? La Luna. ¿Quién dice que el Sol? El Sol. La mayoría de veces que uno hace esa pregunta, la respuesta es el Sol. Uno ni siquiera es capaz de mirarlo, es demasiado brillante, ¿sí? Si lo fuéramos a comparar lado a lado, obviamente es mucho más grande el Sol, 400 veces más grande que la Luna, ¿sí? Pero este es un modelo a escala en tamaño y en distancia de lo que es la Tierra y lo que es la Luna. Y aquí está comparada la Tierra al lado del Sol, ¿sí? Es un monstruo gigantesco que si ven esa conferencia van a querer mucho a esa estrellita que tenemos acompañándonos. Esta distancia es en promedio 384.000 kilómetros. ¿Cuántos de ustedes en el carro han recorrido 384.000 kilómetros? Creo que si lo han recorrido es viejito, ¿cierto? Y no hay carro, probablemente ya lo hayamos cambiado. Muy bien, si usted fuera a recorrer esta distancia real en línea recta y cogiera su carro a 100 kilómetros por hora, se demoraría sin parar en ningún momento, ni siquiera a comer ni a tomar nada, a 100 kilómetros por hora, 160 días en llegar a la Luna, ¿sí? Ojo, ¿cuánto más nos demoraríamos en llegar al Sol a la misma velocidad y en línea recta, sin parar? Ninguno de nosotros habría llegado aún, 175 años, en forma permanente conduciendo a 100 kilómetros por hora. Entonces, es para dar una medida de la monstruosidad de lo pequeño que somos también nosotros en el sistema solar y en el universo en general. La órbita de la Tierra
no es completamente circular, es elíptica. Si uno lo ve desde arriba, más o menos a escala, uno lo ve un círculo, pero no lo es. Entonces, el Sol, cuando yo me acerco a él, se va a ver más grandecito, cuando yo me alejo de él, se va a ver más pequeño. Es lo que llamamos, esta es la diferencia que se puede apreciar solo con una fotografía de lo que es el Sol cuando estamos más cerca de él, más o menos en el 4 de enero, y cuando estamos más lejos de él, a principios de julio. Este es lo que llamamos el perihelio y este es el afelio. Estas son las cosas que vamos a hablar nada más de este cuerpo celeste. Top número 8. La primera vez que se descubrió las prominencias solares y fue descubierto por este personaje, un filósofo griego. Es increíble, y es por lo que titulo así esto como increíbles coincidencias, que dos cuerpos tan diferentes, que se formaron en tiempos tan distintos, como es el Sol y la Luna, puedan verse en el cielo de tamaños tan parecidos. Hay varias teorías sobre la formación de la Luna, unas muy traídas de los cabellos. Ya sabemos que no se formaron a la vez, se formó la Luna unos 30 o 50 millones de años después de que se formó el Sol, y la teoría actualmente más aceptada, bueno, la segunda más aceptada es que un cuerpo aproximadamente del tamaño de Marte chocó en un ángulo muy preciso con la Tierra y esos escombros quedaron orbitando alrededor de la Tierra y finalmente se formó la Luna. Cuando se pone ese modelo en supercomputadores, eso, el resultado de que se forme la Luna, aparece en el 1%, ¿sí? Pero ha sido la más aceptada. ¿Cuál es la nueva teoría? De que no fue un solo impacto, sino múltiples impactos, y esos escombros fueron formando la Luna. Cuando se pone eso en supercomputadores, a ese modelo, solo el 20% da el resultado, una Luna de las características de las que tenemos. Esa es la más aceptada actualmente y solo es del año pasado. Muy bien. Comparando la Tierra con la Luna es un cuarto del tamaño de la Tierra y tiene un diámetro de 3.474 kilómetros. Aquí hay otros daticos muy interesantes sobre la Luna. Esto es lo que duraría un rayo de luz en ir de la Tierra a la Luna. A 300.000 kilómetros por hora se demoraría casi 1,5 segundos. La Luna, alrededor de la Tierra, tampoco tiene una órbita completamente circular. Y el cambio de tamaño sí es más evidente que con el Sol. Este es cuando la Luna está más cerquita de nosotros, en el perigeo, y esta es la Luna cuando está más alejada de nosotros, en el apogeo. Recordemos pues lo que son las fases de la Luna, y es importante esta posición, que sería la Luna llena, y a medida que la Luna va girando alrededor de la Tierra también se mueve en su órbita alrededor del Sol para llegar nuevamente a una Luna llena. Esto es el registro fotográfico sucesivo de la Luna en septiembre del 2005. Y ahí pueden notar los complejos movimientos que tiene la Luna. Ven cómo se hace más grande cuando está en el perigeo y se hace más chiquita cuando está en el apogeo, cuando está más alejada y cuando está más cerca. Y aparte de eso, se bambolea, como si fuera un trompo, ¿sí? Cuando está perdiendo fuerza el trompo, empieza a bambolearse. La Luna tiene también esos movimientos. Es muy complejo poder llegar a predecir todos esos movimientos, por lo tanto es muy complejo uno poder predecir un eclipse con la precisión que se tiene hasta el momento. Más o menos a escala, les voy a volver aquí, esta distancia, esta pantalla mide aproximadamente 4 metros. Si tuviéramos esta escala de nuestro sistema solar, el Sol estaría aproximadamente en el cruce de la playa con la oriental, a 1.600 metros, y tendría un tamaño más o menos de lo que es el domo del planetario, ¿sí? Reto, alíñelos de forma que este puntico proyecte una sombra acá, con el Sol a 1.600 metros. Increíble coincidencia.
que podemos ver eclipses con esta configuración. Muy bien, finalmente es increíble que dos cuerpos tan distintos puedan verse de tamaños tan similares en el cielo. Este es el Sol, esta es la Luna. Aquí está la Luna en el momento más cercano y está el Sol en el momento más alejado. Es levemente más grande aparentemente la Luna en el cielo que el Sol. Y por eso, pues obviamente es que puede cubrir durante un eclipse al Sol. Histórico número 7, este fue el primer eclipse fotografiado, solo fue en el siglo XIX, en 1851, y a partir de esto los registros fotográficos han crecido abrumadoramente. Por eso es el eclipse número 7. Muy bien, ¿cómo suceden entonces los eclipses? No están a escala las distancias, pero sí están a escala los tamaños. Este de arriba es la Tierra y esta es la Luna. Muy bien, ambos cuerpos proyectan unas sombras de las siguientes características. La Tierra, por ejemplo, ambos, los dos, proyectan dos tipos de sombras en el espacio. Una, esta gris más claro, que es lo que llamamos penumbra, y una parte central más oscura, a la que no llega ningún rayo del sol, que es lo que denominamos umbra. La Luna, y es importante conocerlo también tiene una penumbra a ambos lados, acá y acá, y una umbra. Pero cuando se termina la umbra, aparece una parte que se llama antiumbra, que es importante para otro tipo de eclipses. Muy bien, ¿qué pasa entonces durante un eclipse? La Luna, girando alrededor de la Tierra, cuando hay un eclipse de Luna, empieza a meterse en esta zona y empieza a ocurrir un eclipse penumbral que no tiene mayor gracia, no vayan a perder una noche tratando de observarlo, no se ve mayor cosa, pero cuando empieza a meter dentro de la umbra ya sí empiezan a haber cambios y sucede un eclipse total cuando se mete completamente dentro de ella, y es lo que a veces durante los eclipses de luna vemos la luna rojiza y sale de la sombra y sucede lo contrario. Durante un eclipse de sol, ¿qué ocurre? Es la luna la que se interfiere entre el sol y la tierra, también proyecta esas dos sombras. En esta parte que denominamos penumbra ocurriría un eclipse parcial, que es lo que vamos a tener en Colombia, y en esta pequeña zona ocurriría un eclipse total de sol. Es muy restringido lo que uno puede ver, tendría que estar acá exactamente en esta zona para uno poder ver un eclipse total de sol. ¿Qué pasa con la antiumbra? Cuando la luna está más alejada de la Tierra, no logra cubrir completamente la esfera del sol y cae sobre la superficie de la Tierra lo que es la antiumbra y crea un tipo de eclipse que se llama eclipse anular. Ya vamos a ver las imágenes para que quede un poco más claro. Muy bien, ahí están las grafiquitas que les expliqué, penumbra y umbra, antiumbra. ¿Qué pasa durante un eclipse de sol? La luna se mete entre el sol y la tierra y solo en esta franja veremos un eclipse total de sol, y en estas dos porciones de la tierra veríamos un eclipse parcial. Hay 4 tipos de eclipses, ya los dije: parcial, total y anular, pero hay unos eclipses que tienen cierta particularidad. Me voy a volver acá, qué pena, para mostrarles, y es que hay un momento del eclipse en que la luna está en el límite para que caiga la umbra o la antiumbra en la esfera de la Tierra. Entonces hay unos eclipses que empiezan como anulares, aquí solo se está viendo la antiumbra, y a medida que la luna va girando alrededor de la Tierra, va a haber una porción de la Tierra en que va a caer la penumbra, la umbra, perdón, y se vería un eclipse total. Y sigue girando la luna y va a caer nuevamente, es la antiumbra, y se vería un eclipse anular. Esos son unos denominados eclipses híbridos. Empiezan a anular, en la mitad son totales y terminan también como anular.
¿Quedó claro ese concepto? Ok, perfecto. Entonces, esos son los 4 tipos de eclipses que tenemos en cuanto a los eclipses solares: parcial, total, anular e híbrido. Esto es lo que más o menos veremos en Medellín el próximo 21 de agosto. Eso es un eclipse parcial de sol, que vamos a estar en estas zonas de la penumbra, y en esta pequeña franja van a tener este espectáculo visual, que es un eclipse total de sol. Cuando ocurre el eclipse anular, no hace falta como explicar mucho lo que es un eclipse anular. La luna está muy alejada, no es capaz de cubrir completamente el sol, entonces cuando está en el máximo eclipse se va a ver alrededor de la luna, esta sombra de la luna, se va a ver alrededor de la luna un anillo de luz, ¿sí? Eso sería un eclipse anular. ¿Qué pasa con los eclipses de luna? Es la Tierra la que tapa la luz proveniente del sol hacia la luna, solo ocurren en luna llena, son visibles en todo este hemisferio en el que está visible la luna, y tenemos 3 tipos. Vamos a hacer como un corte a este nivel para ver la sombra de la Tierra. Un eclipse penumbral, como les dije, no sucede mayor cosa. Es posible que vean un oscurecimiento en la parte que está más cerca de la umbra, pero no hay mayor espectáculo. Eso sería un eclipse penumbral, pero a medida que la luna va avanzando, se va metiendo dentro de la umbra de la Tierra y va creando esta sombra. Esta sombra, Aristarco, en el año 300, 400 antes de Cristo, ya sabía que era la sombra de la Tierra. Y como ven, es circular. Fue el primero que dijo que la Tierra era redonda. Siempre que había un eclipse de luna, proyectaba este tipo de sombra circular. Nos demoramos casi 1700 años después en confirmar que la Tierra era redonda. No sé por qué no le creyeron, o creerían pues que estaba bajo efecto de alguna sustancia, entonces nos demoramos para conocer realmente eso. Cuando la luna se mete completamente dentro de la umbra, tenemos un eclipse total de luna, y como ven hay una zona que es más iluminada, y es esta zona que está más cerca del borde de la umbra, mientras la zona que está más hacia el centro se ve mucho más oscura. El color rojizo es por la refracción que hace la atmósfera de la Tierra, y es como si fuera un atardecer. En los atardeceres suelen amanecer, la luz se ve rojiza, los arreboles que llamamos, pero entonces cuando hay un eclipse total de luna, la atmósfera de la Tierra refracta esa luz y solo llega a la luna la parte roja del espectro solar, por eso se ve roja. Si los eclipses del sol solo ocurren en luna llena, en luna nueva, y los eclipses de luna solo ocurren en luna llena, ¿por qué no tenemos eclipses cada vez que hay luna llena o luna nueva? ¿Alguien se atreve? Gafita. Ninguno. Se la van a perder. Muy bien. Vamos a ver si con el video de pronto tenemos una clave. Ahí estamos viendo la órbita de la luna alrededor de la Tierra desde arriba, como si fuera desde el norte, pero si lo volteamos y lo vemos en este plano, no coincide, ¿sí? No coincide, pero va a haber un momento en que sí coincide, ¿sí? Entonces la razón por la que no tenemos un eclipse de luna ni de sol con cada luna nueva o cada luna llena es porque la órbita de la luna está inclinada con respecto a la órbita de la Tierra alrededor del sol. Entonces la mayoría de veces cuando hay luna llena o está muy arriba o está muy abajo y no se mete en la sombra. Lo mismo pasa con los eclipses de sol, o está muy arriba del sol o muy abajo del sol la luna, que no alcanza a taparlo. ¿Ok? Muy bien. Más o menos esto es un esquema de lo que pasa
Cuando se cruza, esta es la órbita de la Luna y este es el plano de la órbita de la Tierra alrededor del Sol, la parte más oscura. Estos dos puntos donde se cruzan son los nodos de la órbita de la Luna. Hay un nodo ascendente, hay un nodo descendente. Cuando coincide que sea una luna llena o una luna nueva, en esos nodos es posible un eclipse. Aunque parezca algo muy esotérico, en los tiempos antiguos, sobre todo en las regiones de Asia, tenía la leyenda de que en esos nodos de la luna habitaban unos dragones y que eran los que ocasionaban los eclipses de sol. Entonces, aún hoy en día, cuando hay un eclipse de sol en partes de China, en países asiáticos, lo que hacen es empezar a hacer bulla, con tambores, con cucharas, con de todo, para espantar el dragón y que el sol vuelva a aparecer. Entonces, en esos nodos, contaba la leyenda que existían esos dragones y eran los que ocasionaban los eclipses. Hay varias cosas que hay que tener en cuenta, ¿cierto? ¿Cuál luna puede tapar más fácilmente al sol? La grande. Entonces es una luna que está en perigeo, la luna más cerquita al sol, a la Tierra, se va a ver más grande y puede ocultar más fácilmente al sol. Segundo, ¿qué sol es más fácil de ocultar? El más pequeño. Perfecto. Entonces el sol, cuando la Tierra está más alejada del sol, sería en el afelio. Muy bien. Hay otras cosas que influyen en esto. La sombra de la Luna con respecto al centro de la Tierra viaja alrededor de 3.300 kilómetros por hora, ¿sí? Y eso es algo que poco podemos controlar, pues va más despacito, no podemos hacer eso. Mientras más cerquita esté la Luna, más grande, pero más rápido gira. Entonces hay que tener cierto equilibrio en esos factores. Entonces este monstruo, esta es la sombra de la Tierra vista desde la estación de la Luna vista desde la estación espacial, viaja con respecto al centro de la Tierra a unos 3.300 kilómetros por hora. La Tierra, aun siendo un cuerpo sólido, no se mueve igual en todas partes, si lo midiéramos con respecto al centro de la Tierra. Si yo estoy en el centro de la Tierra y alguien está parado en todo el norte, solo haría esto. Se demoraría 24 horas en girar. Pero con respecto al centro de la Tierra, no habría como movimiento, siempre lo vería ahí. Pero si alguien está en el Ecuador, la Tierra gira a 1.670 kilómetros por hora. No va a durar lo mismo. La Luna, la sombra de la Luna también gira en este sentido, entonces no va a durar lo mismo acá, aquí gira más despacio, entonces la sombra de la Luna va a ir más rápido que si tuviéramos un eclipse en esta zona, ¿sí? Entonces, esto habría que restárselo a los 3.300 kilómetros y sería como la velocidad neta de la sombra de la Luna. Entonces tendríamos que estar en el Ecuador para que tuviéramos un eclipse más prolongado. Y esto, aunque parezca trivial, hace que este diámetro de la Tierra, unos 6.000 y piquito de kilómetros, hace que yo esté más cerca de la Luna que si estuviera en esta zona. Entonces, cuando yo tengo la Luna en mi cenit, aunque sea poquito, se va a ver más grande, ¿sí? Todos estos factores deben coincidir para yo tener el eclipse total más largo posible. ¿Cuánto puede ser eso? 7 minutos 32 segundos. Es lo máximo que puede durar un eclipse total de sol con todas esas características. El 11 de julio del 91 tuvimos un eclipse total en Colombia, se vio en Cali, duró 7 minutos 10 segundos. Fue el eclipse más largo de ese siglo, ¿sí? Entonces no es frecuente que duren tanto.
necesitan unas características muy especiales para llegar a ese tiempo. Histórico número 6. Plutarco fue el primero en describir la corona solar. No sabía de dónde provenía, pero fue el primero que la describió. Hay otros tipos de eclipses, no solo tenemos eclipses de luna o eclipses de sol. Ciñéndonos a la definición de la Real Academia Española de la Lengua, tenemos varios tipos de eclipses que generalmente denominamos de otra forma. Este es Venus, pasando enfrente del Sol, una fotografía tomada con este telescopio y una cámara reflex desde Santa Elena, 8 de junio del 2012. Próxima vez que se va a ver un tránsito de Venus, 2120 y pico. Sí, después del mediodía, para que lo agenden. Muy bien, esto cabe dentro de la definición de un eclipse. También tenemos tránsitos de Mercurio, sucedió el 9 de mayo del año pasado, no tengo fotografía en este momento, pero en Júpiter, por ejemplo, también hay eclipses. Esta es la luna Ganímedes proyectando su sombra sobre la superficie de Júpiter. Y este es Io, no está proyectando sombra en este momento, pero también tienen eclipses. Es posible que no se vean como acá, son lunas que están muy cerca de Júpiter y el Sol muy lejos, que cubra tanto el Sol que no pueda verse la corona. Entonces no lo ven, si hubiera alguien allá, no lo vería como lo veríamos nosotros. Otros tipos de eclipses, hay estrellitas que son dobles y al girar, si coincide desde nuestro punto de vista, una de las componentes pasa enfrente de la otra y crea estas curvas de luz, dependiendo de cuál esté al frente y cuál esté detrás. Hay disminución en la magnitud o en la intensidad de la luz proveniente de esas estrellitas y son lo que llamamos variables eclipsantes, porque varían el brillo, pero es por eclipses. Y esto que ven acá es la forma más común que actualmente detectamos exoplanetas. De los 3.500 exoplanetas que hemos encontrado, planetas por fuera del sistema solar, esta es la forma en que más se han detectado. Y es este principio, un planeta pasando enfrente de una estrella, disminuye la intensidad de la estrella, ¿en cuánto? Menos del 0.1%, pero tenemos equipos para detectarlo. Entonces a uno le muestran esta gráfica y sí, vea, ahí está el exoplaneta, ¿cierto? Uno queda como drogado pues, y no solo hay uno, hay 7, y este fue los exoplanetas que encontraron o que dieron la noticia a principio de este año de una estrella llamada TRAPPIST-1, en que encontraron 7 planetas. Con esta gráfica saben que es del tamaño de la Tierra aproximadamente y que hay 5 de ellos que están en la zona de habitabilidad, o sea, en que el agua en esos planetas es líquida y que puede albergar vida. Esto es un orgasmo para los astrónomos, ¿cierto? Son 7 orgasmos realmente. Muy bien. ¿Cómo funciona eso? Está la luz de la estrella y súbitamente desciende. Está pasando el planeta y cuando sale de la estrella vuelve la luz a la intensidad normal. ¿Sí lo vieron pasar? Ahí va. Vamos a verlo nuevamente. Ahí, está pasando. Así se detecta un exoplaneta. Años analizando curvas de luz para encontrar esto. Histórico número 5. Plutarco había descrito la corona del Sol, no sabía de dónde provenía, pero en este eclipse, no recuerdo bien el nombre de quien lo describió, se supo que el Sol era el que producía la corona solar, que la corona solar era una atmósfera del Sol. Incluso durante ese eclipse fue que le dieron el nombre de corona. Muy bien. Esto es un poquito más técnico, voy a pasar pues como muy rápido en este tema. Y es
sobre los ciclos que hay en el cielo. Un mes sinódico es el tiempo que tarda la luna en llegar de luna llena a la siguiente luna llena y se demora aproximadamente 29 días. El mes anomalístico es el tiempo que la luna tarda de estar en el punto más cercano a la Tierra en volver nuevamente al punto más cercano de la Tierra. Dura este tiempo, 27 días. Y el mes draconítico, el draconítico es de los nodos, recuerden los dragones que veían los pueblos antiguos asiáticos, es el tiempo que tarda la luna en llegar de un nodo nuevamente a ese nodo, ¿sí? Por eso se llama draconítico, por los dragones que habían ahí. Lo increíble de esto, ¿qué es? Que esos ciclos se repiten, ¿sí? Que cada 223 meses sinódicos, 239 meses anomalísticos o 242 meses draconíticos tenemos este número, que equivalen más o menos a 18 años, 11 días y 8 horas. Esto ya lo conocían 6.000 años antes de Jesucristo. Los babilonios conocían estos ciclos y eran capaces de predecir los eclipses. ¿Qué quiere decir esto en otras palabras? Si usted le suma al 21 de agosto 6.585 días, ese día va a haber un eclipse. Y se repite esto, va a haber nuevamente una luna nueva, en este caso, va a estar la luna más o menos a la misma distancia de la Tierra y va a estar en el mismo nodo, sea ascendente o descendente. Todos estos eclipses que se repiten cada 18 años, 11 días y 8 horas es lo que denominan un ciclo Saros. Y todo eso se agrupan en familias. Entonces hay el ciclo Saros 1, 2, 3, 145, etc. Estas 8 horas hacen que el eclipse no vuelva a aparecer en la misma zona, sino 54 años después, 21 de agosto. Le sumamos 18 años, 11 días y 8 horas. En esas 8 horas la Tierra gira un tercio de la esfericidad y tendremos un nuevo eclipse en otra área, ya no en Norteamérica, este será en el Océano Pacífico, el septiembre 22 de 2035. Y tienen características muy similares. Ustedes ven las lineecitas de la totalidad y tienen características muy similares. Tienen casi la misma duración, están en el mismo nodo y es un eclipse de sol, obviamente. Todo esto forman parte del ciclo Saros 145, del que pertenece del próximo 21 de agosto. Aquí está resumido todo el ciclo Saros 145, tiene 77 eclipses en total. El último eclipse será en el 17 de abril del 3009, para que lo agenden también. Muy bien, entonces este ciclo sucede en el nodo ascendente de la luna, y estas son las distintas características, pues, de los máximos y mínimos de los eclipses que suceden en ese ciclo. Histórico número 4. Durante este eclipse fue la primera vez que se descubrió un elemento químico que le dieron el nombre del sol, del dios romano, del dios griego del sol, el helio. No se había descubierto en la Tierra, se descubrió en la Tierra solo 17 años después. Posiblemente pues lo hubieran descubierto, pero se descubrió primero en el Sol. Y es el segundo elemento químico más abundante del universo. Muy bien, ahora sí entremos un poquito más en materia. Si estuviéramos en la franja de totalidad, ¿qué esperaríamos ver? Entonces hay varias cosas, no solo en el eclipse, sino también en el ambiente. Obviamente, si el sol va desapareciendo, va a descender la temperatura. Esto de las sombras afiladas, vamos a ver si me da acá, cuando la luz del sol se vuelve más puntual, las sombras que proyectamos se vuelven más definidas. Cuando el sol está total, sin nada que lo cubra, viene luz de distintas partes, entonces las sombras que proyectamos van a ser como no tan definidas, sino como borrosas, ¿sí? Como si fueran pixeladas, exacto.
ve uno la sombra de la luna que viene del occidente a 1600 kilómetros por hora. Nada raro que los pueblos antiguos hayan confundido eso con un dragón, porque es un monstruo realmente el que uno ve que se está dirigiendo hacia uno, y se pueden ver las estrellas y los planetas. Desorientación animal puede ser de lo más curioso que haya dentro de un eclipse. Ter voru tullja fótum I morgun, som vanligt, hønenar og høstnarhusnum vi Vittingardalsvegin og I havn. Og alt var frisalt som da pleier. Inntil mannen byrja skugga fyrir sjølene holgun nudgetøyna, og så hente brottlig okkurst. Muy bien. ¿Qué vamos a ver en el cielo qué viéramos en el cielo si estuviéramos dentro de la franja de totalidad? Obviamente un eclipse inicialmente parcial, que cada vez esta sombra de la luna va cubriendo más parte del sol, lo que se denominan bandas de sombra, y es un fenómeno que está atribuido más como a la atmósfera de la Tierra, cuando la luz del sol se vuelve muy puntual. La turbulencia en la atmósfera de la Tierra crea bandas de sombra y oscuridad y que son ondulantes y se van moviendo. Muchos de los astrónomos que cazan eclipses, así se llaman, no han podido ver este fenómeno, ¿sí? 17 eclipses totales y puede que nunca lo hayan visto. Es raro verlo, pero está descrito. Las perlas de Bailey, cuando la luna va cubriendo ya casi completamente el sol, la superficie de la luna no es completamente esférica, tiene montañas y valles, y hace que dentro de esos valles escape lucecita. Entonces lo que denominan las perlas o cuentas de Bailey, descritas obviamente por Bailey. Este es más o menos la similitud. Este es un valle de la luna, por ahí se mete la lucecita y crea las perlas de Bailey. Y lo más espectacular sucede a partir de este momento. No hay necesidad de describir la imagen, se denomina anillo de diamante. El último puntico de luz del sol crea este fenómeno. Este es el anillo y este es el anillo de diamantes, este es el diamante. Muy bonito. La cromosfera es esta superficie del sol que ya podemos ver a simple vista, la podríamos ver a simple vista, en la que se ven las fulguraciones y llamaradas solares. Y finalmente puede verse la corona solar. Tiene una particularidad y no se sabe aún el por qué. Esta corona solar es más caliente que la superficie del sol. No se sabe bien el por qué. Muy bien, entrando ya así pues en materia de lo que va a ser el 21 de agosto, estos son como algunos daticos. Estos 400 millones es en toda esta área, no solo en la franja de totalidad. La franja de totalidad solo mide de ancho 114 kilómetros, pero tiene un largo de unos 4.000 kilómetros. Se va a ver en unos 40 países y, como decía el doctor, va a durar el máximo 2 minutos 40 segundos. ¿Qué vamos a ver en Medellín? Esto es hecho con coordenadas de la pileta, ¿sí? Este es el máximo que vamos a poder ver, ¿sí?
Va a empezar a la 1:30 de la tarde, 1:30:03, el máximo a esta hora, y finalizará a esta hora. Entre magnitud y oscuración, son daticos pues un poquito más técnicos. La magnitud es, si usted trazara una línea en el diámetro, la magnitud del 50% diría que esta sombra llegaría hasta la mitad, ¿sí? Pero no cubriría el 50% del sol, sino que cubriría menos, y es lo que se denomina oscuración. Nosotros en Medellín vamos a tener esta magnitud y este porcentaje de la superficie del sol cubierta. Daticos para ciudades capitales de Colombia. Obviamente ese desplazamiento hacia el norte o al sur hace que las horas sean distintas. Vamos a tomar por ejemplo al norte, 15 minuticos antes empezaría en Barranquilla. Estos son los datos de Medellín y los datos de magnitud y de obscuración. Las otras ciudades capitales. Eclipse histórico número 3. Ya lo habíamos descrito, pero fue solo hasta el año 1836 que Bailey describió el por qué se daba este fenómeno de las perlas que hoy llevan su nombre. Quedó en la inmortalidad de este señor solo por describir esto. Si hay algo que quiero que se lleven realmente de esta charla, es esto: nunca se debe mirar al sol. Y no solo es porque esté eclipsado, no pasa nada distinto esté eclipsado o no. Nunca, sea eclipsado o no, se debe mirar al sol. Puede haber daño permanente, ceguera ya permanente con solo mirarlo segundos, ¿sí? ¿Cómo entonces podemos mirarlo? Hay varias formas, y una es por proyección. Aquí está el sol eclipsado. Hacemos un agujerito en una cartulina o en un objeto opaco y se proyecta el eclipse en otro papelito blanco, puede ser. Este es el que llaman el método pinhole. Varios métodos, estas cajitas pues es el mismo método que acabamos de escribir, o con un colador pues de estos. También aquí hay múltiples eclipses proyectados. Se puede ver así. Las sombras de los árboles también lo proyectan. Aquí ven que no, las sombras no son completamente redonditas, sino que se ven múltiples eclipses. Y esta es la forma que describíamos ahora con la cajita. Es básicamente lo mismo. Un agujerito se proyecta dentro de la caja y da más contraste al estar oscuro adentro, y por un ladito, sin tapar el agujerito, uno lo visualiza. Lo estamos viendo indirectamente. Con lentes se puede hacer proyección también. Por ejemplo, con un binocular entra la luz y se proyecta en otra superficie. Con un telescopio se puede armar este aparatico. Este lo sacamos de la Sociedad Dominicana de Astronomía. Nos enseñaron a hacer este aparato. Usa un telescopio. No estamos mirando directamente por el telescopio, sino que estamos mirando la proyección del sol. Incluso aquí se podrían ver las manchas solares si las tuviera en ese momento. Otra forma de hacerlo es reflejándolo. Aquí dentro del sobre hay un espejo, se hace un pequeño agujero y se refleja en una pared o en otra superficie blanca, ojalá, el sol, y se va a ver la forma del eclipse. No estamos viendo el sol directamente. Filtros solares. Lo recomendado es posible usar el vidrio de soldadura, pero solo el número 14. ¿Qué tiene esto? El 13 podría usarse, pero lo que se recomienda es que lo que filtre, cualquier filtro, valga la redundancia, sea 10.000 veces la intensidad de la luz del sol. No se puede ninguna otra cosa, porque estos filtros son especializados y filtran no solo la luz visible, sino también la parte ultravioleta, que es tan dañina, y la parte infrarroja, que puede quemar, ¿sí? Muy bien. Número 14, entonces, el vidrio de soldadura. Los visores solares, como los que tenemos acá, son filtros especializados. La recomendación es que los adquieran de buena fuente. En el planetario se han estado vendiendo como un costo aproximado de 6.000 pesos la unidad,
Y hay otros compañeros que lo han vendido acá en la ciudad, también de buena fuente, Telescopios Medellín y Gaia. Pueden entrar a la página de internet para que las adquieran. ¿Cómo verlo a través de telescopios binoculares? Así como está el telescopio que trajimos acá. Nunca debe mirar a través del ocular si esto no está puesto. Siempre los filtros recomendados es que cubran completamente la entrada de luz al telescopio. Este telescopio así, y mirando por un ocular y que tenga un filtro en esta zona, puede dañar el filtro, lo puede reventar, y esto concentra tanto. ¿Ustedes jugaron alguna vez con la lupita quemando hormiguitas? Esto es una lupa mucho más grande. Entonces se daña ese filtro que está allá en el ocular y en menos de un segundo puede tener daño permanente. Siempre que tenga cubierto completamente con un filtro solar la entrada de luz al telescopio. Y lo mismo si usamos binoculares, deben estar al frente los filtros de la entrada de los binoculares. Hay otros tipos de telescopios, acá en Medellín, en el ITM, en el observatorio de esta Boston, del Colegio San José de la Salle de Boston, hay dos telescopios que tienen estos filtros. Uno es del pregrado de astronomía de la Universidad de Antioquia, y que usted, mirando a través de ese telescopio, puede ver una imagen como esta, que se ven las granulaciones, los filamentos, las llamaradas solares y las espículas solares. Y obviamente a medida que el eclipse vaya pasando, también va a haber la sombra de la luna. Son muy costosos y solo tengo conocimiento de que los hayan en ese observatorio. Va a estar abierto el 21 de agosto para la observación. ¿Cómo no debemos ver el eclipse? Esto se usó muchas veces, o el papel aluminio no filtra lo suficiente, los vidrios ahumados no sirven absolutamente, los CDs que uno ve ahí el solecito a veces filtrándolo no sirven, no filtra en forma adecuada. Sí sirven los visores solares, el vidrio de soldadura como lo dijimos, las gafas de sol, las gafas de playa no filtran lo suficiente. Así uno se sienta relativamente cómodo, no filtra lo suficiente en los otros espectros del sol. Y las radiografías tampoco están indicadas. ¿Listo? ¿Esto es seguro o no es seguro? ¿Por qué? Ahí tiene un visor. Eso, tiene que estar. ¿Quién dijo yo? ¿Tiene visor? Nada. No tiene el filtro al frente del binocular, concentra mucho la luz y posiblemente queme el filtro, hace el mismo efecto de la lupa y puede quemar el filtro. Debe estar acá al frente. Entonces esta forma de verlo definitivamente no. Esta es la forma correcta. Ok. Y vea que ya no necesita pues el visor. Si usa los dos no va a haber absolutamente nada. Esto es lo que no queremos que llegue. Es la única diapositiva pues médica que traje y está descrito daño permanente y se ha denominado maculopatía o retinopatía solar, y se ha visto después de la observación de los eclipses sin la protección adecuada. Esto creo que es lo que describen como la quemadura en la parte de la mácula, ¿sí? Solo estuvieron expuestos segundos. El límite puede estar alrededor de 30 segundos para que usted ya tenga daño permanente, y si lo hace a través de un telescopio sin el filtro adecuado, el daño va a ser inmediato, ¿sí? Muy bien. Histórico número 2. Si usted hace un censo y le pregunta a los aficionados a la astronomía, a los profesionales, a los fans de Einstein, van a decir que el eclipse más importante que ha sucedido en la historia es este. Y es por lo siguiente: a este señor
debe haber estado pues una traba importante, porque nadie en su sano juicio es capaz de imaginarse que el espacio y el tiempo sean una misma cosa y que están haciendo una especie de tejido, y que ese tejido del espacio-tiempo, cuando le ponemos una masa, un cuerpo masivo, va a estar distorsionado, doblado, y que si viéramos durante un eclipse una estrella, ese haz de luz, damos de cuenta que este es el haz de luz que va recto, y que aquí estuviera el sol, se vería torcido en la dirección del espacio-tiempo. Entonces uno vería no la estrellita acá, sino corridita. Esto se confirmó en el año 1919 y catapultó a Albert Einstein al nivel de estrella de rock, y ha durado hasta nuestro tiempo. Esto cambió la física que traíamos de Newton durante 200 años. Newton no sabía explicar cómo funcionaba la gravedad, tenía los datos, tenía los cálculos, le funcionaban, pero no para todo. Y uno le preguntaba, don Newton, ¿cómo funciona la cómo funciona la gravedad? Si quitáramos el sol nos daríamos cuenta ahí mismo, eso es inmediato. Y él posiblemente no contestaría, se haría el loco, o le contestaba como Rigoberto Urán. Yo qué va a ver, bueno. ¿Sí? Con la gravedad, con la relatividad general, ya sabemos que la gravedad va a la velocidad de la luz. En otras palabras, el sol está a 8 minutos luz. Si yo fuera la Tierra girando alrededor del sol y me lo quitaran, no me daría cuenta hasta 8 minutos después. Seguiría girando alrededor de él. 8 minutos después, ay, puta, ¿aquí qué pasó? Me quitaron el sol, seguiría derecho. ¿Sí? Esto hizo parte de la gravedad, de la relatividad general, y se comprobó y ha soportado todos los tests que se le han hecho a partir de este eclipse. Lo último examen que se le hizo a la teoría de la relatividad de Einstein fue el año pasado con las ondas gravitacionales, que se confirmaron. Einstein decía, esto con seguridad pasa, pero nunca se va a detectar. El año pasado se detectaron ondas gravitacionales, eso es tema para otra conferencia. Eclipse histórico número 2. Van a haber varios sitios de observación, obviamente el planetario de Medellín, las terrazas al frente, que hay una cosa de EPM, también va a abrir sus puertas para albergar ahí telescopios, y va a haber acompañamiento pues de varios grupos astronómicos que dirige o que están concentrados, organizados a partir de la Sociedad Antioqueña de Astronomía. En La Ceja también van a ver, toda esta información la encuentran en la página de la SA, de la Sociedad Antioqueña de Astronomía, y del planetario. Este es al frente del planetario, las terrazas de la Fundación EPM, la Casa de la Cultura, esto es en Villahermosa, creo que es. Y en el ITM, en el San José de la Salle, también estarán con Fernando Campo haciendo actividades de observación. En Copacabana, en la Ciudad de la Educativa, estarán con Ramiro Monsalve, que también es miembro de la Sociedad Antioqueña de Astronomía. Y esta diapositiva es como para ir finalizando, un censo de lo que ha sucedido en Medellín en materia de eclipses solares. Desde el año 2000 a.C. hasta nuestra fecha han ocurrido 25 eclipses que hayan pasado por Medellín. El último, el 24 de diciembre de 1973. ¿Cuál creen ustedes que sea el eclipse más importante de la historia? La primera vez que usted está debajo de la sombra de la luna. No hay charla, no hay conferencia que pueda imitar ni de cerca lo que puede ser estar uno en ese lugar. Tuve la oportunidad en el 98 en Montería, y
me hizo más aficionado a esto que tanto me apasiona. Bueno, entonces hay que programarnos, ¿sí? Lastimosamente, en Medellín, el próximo eclipse total va a ser el 31 de octubre de 2692. En Colombia va a haber uno antecitos, pero es muy al sur, en Leticia, en el Amazonas. Esto pues finalmente como para hacer una reflexión, a nosotros los astrónomos casi siempre nos catalogan de lunáticos, locos, soñadores, que no tenemos los pies en la tierra, pero creo que nada hay más alejado de la realidad. Tratamos de conocer tanto el universo y de comprenderlo que sabemos lo insignificantes que somos nosotros y que este mundo y este planeta puede ser nuestra única oportunidad. No tenemos otro lugar igual, ¿sí? ¿Habrá alguien que se pueda disfrazar ese día? ¿Habrá alguien de nuestra especie que pueda observarlo ese día? Lo veo difícil a cómo vamos, ¿sí? Muchas gracias. Pensar en ti, tu salud es nuestra razón de existir. Lo hacemos todo por ti. San Vicente Fundación.